El director y la escena, capítulo 2, Antoine y el teatro libre. Hemos visto cómo en Inglaterra y más definitivamente en Alemania, el movimiento hacia un naturalismo escénico fue, en primer lugar, una respuesta al gusto predominante por lo pintoresco, en historia, geografía y en la naturaleza. En el mejor de los casos, esto era un reflejo del impulso romántico en las artes, la urgencia por trascender la vida terrenal a través de la experiencia estética. Pero en su aspecto negativo no era más que una cultura de museo, el instinto charlatán de una era de codicia. En este movimiento, Francia llevó el liderazgo, la revolución rompió con los rígidos moldes del clasicismo y en los comienzos del siglo XIX, la obra como espectáculo quedó firmemente establecida en el escenario parisino. En 1830, el tumultuoso estreno de Hernani de Víctor Hugo anunciaba el triunfo dramático del romanticismo y su pasión por la verdad histórica, que prometía extenderse más allá de la apariencia superficial del lenguaje y de su comportamiento. Pero la demanda popular siguió siendo poderosa y Hugo, de Vigny, Sardou, el viejo Dumas y otros estaban lo suficientemente preparados para satisfacerla. Irónicamente, Alfred de Musset, el más genial de los dramaturgos de su época, evitó el contacto con el teatro después del fracaso de su primera pieza en 1830 y publicó su obra teatral solo para ser leída. Significativamente no fue sino hasta después de su muerte en 1857, con el surgimiento del realismo, cuando obtuvo un tardío reconocimiento. Su obra maestra, Lorenzaccio, publicada en 1834, no fue debidamente apreciada hasta que el Teatro Nacional Popular la reestrenara en 1951. Al igual que el Boris Godunov de Punkin y la muerte de Danton y el Wojciech de Wagner, todas ellas productos de la revitalización de Shakespeare en Europa, el Lorenzaccio es una obra que podría haber cambiado el curso de la historia del teatro de haber sido reconocida en su tiempo por sus verdaderas cualidades. De esta manera, el movimiento romántico en el teatro francés siguió su curso por 15 años, sin legar ninguna obra de importancia para la posteridad y haciendo muy poco por alterar las formas de producir teatro o las exigencias del público. Ya en 1836, Eugène Scribe expresaba el tono predominante del siglo en un discurso dirigido a la Academia Francesa. Se va al teatro por esparcimiento y distracción, no para ser instruido o enmendado. Ahora, lo que más nos distrae o entretiene no es la verdad, sino la ficción. El teatro es, por ende, raramente la manifestación directa de la vida social. Es, a menudo, lo opuesto. De esta manera hablaba el genio de la obra bien hecha, quien con su seguidor, Victorien Sardou, perfeccionó un producto que se vendió a través de toda Europa, precisamente por conocer los requerimientos del público. El cuadro está bien pintado por John Henderson. El teatro en el siglo XIX fue un reflejo de la sociedad en la cual floreció. La era de una inmensa expansión económica que siguió a la revolución industrial favoreció el crecimiento de una clase media mercantil, y esta clase exigía para su entretenimiento un teatro en el que viera una imagen idealizada de sus propias cualidades, un teatro que fuera moral, agradable y totalmente predecible. En suma, un antídoto a la indecente gritería del rebelde romántico. Cuando un cierto número de dramaturgos burgueses encontraron la fórmula perfecta para satisfacer estos gustos, la tentación fue producir interminables variaciones de una forma que era conocida como exitosa. El desarrollo del espectáculo teatral y su transformación en búsqueda de éxito comercial fue en gran medida responsable por abandono de todo tipo de innovación. Hacia finales de siglo, el teatro no solo se había divorciado de la realidad, sino que había perdido contacto con la poesía de la vida, con los valores artísticos, y se había convertido en un proceso mecánico y estéril. El advenimiento en 1850 de la obra problemática, creada por autores tales como Alejandro Dumas, hijo, y Émile Augier, no cambió mucho la situación. A pesar de su ostensible interés por los problemas sociales, la representación de estos continuó siendo divertida, y su actitud implicó una afirmación de los valores burgueses. El equilibrio formal y social fueron cuidadosamente preservados, y las exigencias del público respetuosamente cumplidas. Desde el punto de vista del arte teatral, la obra bien hecha no necesitaba innovación, puesto que formalmente llegó a ser tan rígidamente fija como el drama clásico. En actuación, las principales características eran estilo, precisión y personalidad. De Sarah Bernhardt, que fue la personificación misma de la época, Bernard Shaw escribió en 1895: «Ella es hermosa, con la belleza de su escuela y completamente inhumana e increíble, pero su inverosimilitud es
es perdonable, porque a pesar de que en todo es un tremendo sinsentido en el que nadie cree, y la misma actriz menos que nadie, es tan diestra, tan inteligente, tan claramente reconocible como parte del negocio, y llevado a cabo con un aire tan genial, que es imposible no aceptarla con buen humor. Ella no entra en los personajes protagonistas, ella los sustituye, pero mientras el teatro francés degeneraba en el entretenimiento para después de la cena, la novela francesa sentaba nuevas normas de penetración psicológica y de minuciosa documentación de la vida moderna a todos los niveles de la sociedad. Entre 1830 y 1850, Honoré de Balzac terminaba La Comedia Humana, su muestrario de especies, que alcanzaba a casi 100 novelas. De igual manera, los Rougon-Macquart, el ciclo de Émile Zola, completado en 20 tomos entre 1869 y 1893, rastreó la historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio, incluyendo todos sus mejores trabajos, tales como La Taberna, Naná, Germinal, La Bestia Humana y La Tierra. Bajo la influencia directa del filósofo, historiador y crítico Hippolyte Taine, Zola procuró emplear leyes y métodos de la ciencia en la creación literaria. Adoptó el sistema de Taine de raza, medio ambiente y momento e hizo eco en su lema: vicio y virtud son simplemente productos como el azúcar y el vitriolo. Algunos de los principales novelistas intentaron escribir teatro sin éxito. El único intento de Flaubert fue El Candidato, en 1874, que fue representado solo 4 veces. A La Arlesiana de Daudet se le criticó su estructura demasiado poco convencional. Los hermanos Goncourt escribieron varias obras históricas que tuvieron que esperar 20 años o más hasta que Antoine apreciara sus cualidades. Balzac consideró el escenario más como un medio para pagar deudas que como una oportunidad para innovar. Para Zola, por otra parte, su creencia en el determinismo objetivo se sentía insultada por la falsedad del teatro. Entonces resolvió intervenir personalmente, tanto en la crítica como en la creación dramática, y realizar así su reforma. En el prólogo de su primera obra de teatro importante, Teresa Raquin, adaptación dramática de su novela del mismo nombre, escribió: «Tengo la profunda convicción de que el espíritu experimental y científico de este siglo prevalecerá en el teatro, y que allí yace la única esperanza de revivir nuestros escenarios». Solamente 15 años después se comprobaría que tenía razón, y mucho más a través de sus brillantes ideas como teórico y crítico que por sus logros como dramaturgo. Zola llegó al teatro armado con la confianza de un celebrado y controvertido novelista. El problema, como él lo veía, era el de la traducción de la técnica naturalista a términos dramáticos, reconciliar la objetividad científica lograda en la novela con el grado de artificio inevitable en el teatro. Sería absurdo suponer, escribía en 1876, que uno puede trasladar la naturaleza al escenario, plantar árboles reales y tener casas reales alumbradas por un sol real. Estamos obligados a trabajar dentro de convenciones y debemos aceptar una ilusión más o menos completa en lugar de la realidad. Ya en este momento, las técnicas de la ilusión en el escenario francés eran tan ingeniosas como en cualquier otra parte de Europa, pero Zola mantenía que mientras ellas proveyeran nada más que el trasfondo en las obras, no tendría ningún valor. Es el hombre quien debe ser la suma total del efecto. Es en él que se debería observar el resultado total. El único propósito del decorado realista debería ser darle a este una mayor realidad y ubicarlo en una atmósfera que le fuera más propia. Zola estaba preocupado con las fuerzas que configuran la vida de la gente común, pero al renunciar en este caso al ilimitado panorama de la novela, admitía la necesidad de condensación e impacto dramático, y estaba preparado para enfatizar los rasgos excepcionales de sus personajes, pero no lo que los hacía típicos. Su declarado propósito en el prólogo a Teresa Raquin se aplica por igual a sus piezas en general. Dado su nombre fuerte y una mujer insatisfecha, buscas en ellos la bestia, ver nada más que la bestia, arrojarlos a una violenta situación dramática y señalar escrupulosamente las sensaciones y actos de estas criaturas. Yo simplemente he hecho en 2 cuerpos vivientes el trabajo que los cirujanos hacen en los cadáveres. La falacia salta a la vista. Al trabajar con cadáveres, los cirujanos no seleccionan solo aquellos que son anormales, mientras que Zola describió a sus personajes y ordenó con precisión sus experiencias para enfatizar sus anormalidades. Esto surge en la práctica. Teresa Raquin relata cómo es ahogado el enfermizo Camille por su apasionada esposa Teresa y su amante Laurent. Los amantes después se casan, pero su pasión se va convirtiendo en odio bajo el peso del remordimiento. Entonces intentan asesinarse el uno al otro y finalmente se envenenan juntos. Hay muchos elementos que relacionan la obra al más extravagante e improbable melodrama. Por ejemplo, la escena final en la que la paralítica Madame Raquin milagrosamente recupera el habla y condena a la pareja culpable. Sin embargo, Teresa Raquin no tuvo precedentes en su descripción del poder de la sexualidad
sensualidad y de la pasión bulliendo bajo la superficie de una conversación vana. Zola ubicó la obra en un cuarto oscuro y húmedo. Otra vez aquí, los efectos teatrales tuvieron prioridad sobre el mero reportaje. La atmósfera del cuarto sirvió para intensificar la idea de una pareja atrapada, pero no tenía nada que ver con el ambiente, en el sentido determinista de la palabra. Este punto se ve aún más claro en La taberna, donde otra vez nos encontramos con una obra tomada de la novela y adaptada para el teatro en 1879 por Bushnach y Gastineau. Bajo la supervisión de Zola, la tétrica historia de alcoholismo entre la clase obrera fue comprimida en 9 cuadros del más detallado realismo, en los que, por ejemplo, aparecían lavanderas lavando ropa verdadera, con jabón verdadero, en agua caliente verdadera, o la perfecta representación de la misma taberna, el bar con parroquianos entrando y saliendo. Tanto Zola como el público de París, que mantuvo la obra en cartelera por más de 300 representaciones, estaban profundamente impresionados por esta exacta reproducción de la vida. Aunque el error fundamental persistiera, a fin de agregar algún interés dramático a la pieza, Zola autorizó el reforzamiento del tema de los celos, con lo cual transformaba la tragedia en personal y melodramática, y oscurecía sus orígenes en las condiciones sociales. La obra de Zola es generalmente caracterizada por su indignación moral respecto a las condiciones sociales predominantes. Aún así, Zola es reticente a identificar causas que están más allá de la naturaleza imperfecta de la especie humana. Reprobó con toda razón los sermones moralistas de Alejandro Dumas, hijo, y a los exponentes de la obra problemática, pero de haberse mantenido rígido en su principio de distanciamiento científico y relacionado sus casos a una más amplia realidad social, habría tenido la posibilidad de encontrar una estructura y una dinámica para sus piezas que no fuera meramente formal y derivada de modelos convencionales. A pesar de todos sus defectos, la puesta de La taberna en el Teatro de Lambeau en 1879 contribuyó más que ningún otro evento por traer el naturalismo a la atención del público del teatro francés. A través de sus escritos críticos y la representación de sus obras, Zola hizo un importante aporte a la ampliación de los horizontes del teatro, tanto para los autores como para los directores. En su autorizado estudio, Zola y el teatro, Lawson Carter escribe: mientras que los románticos se habían rebelado contra el molde estereotipado del clasicismo, los naturalistas se rebelaron contra las fórmulas estereotipadas de moral y retórica que frustraban los esfuerzos para alcanzar un grado mayor de verdad en la literatura y en el género dramático. La doctrina de Zola, sujeta a la alianza de la ciencia y la literatura, era, en un sentido, simplemente una expresión primitiva del naturalismo moderno, que ha desechado sus pretensiones científicas. No obstante, la alianza era esencial en su tiempo. Se necesitó del espíritu científico para renovar la literatura y la obra dramática, y para liberarlas de las convenciones y los tabús. A Zola le corresponde el crédito por esta momentánea, pero fértil alianza. A pesar de la elocuente pasión de los escritos críticos de Zola y todo el furor creado por sus obras en el teatro, no se realizó el cambio decisivo. En los teatros de Boulevard, el director de escena permaneció fiel a sus patrocinadores y se arriesgó a nuevas aventuras. Mientras tanto, la actitud de los teatros oficiales es enunciada con precisión por el famoso comentario de Jean Perrin, director de la Comedia Francesa: no necesito nuevos autores. Un año de Dumas, un año de Augier y un año de Sardou es suficiente para mí. El hecho de que La taberna pudiera montarse y que fuera un éxito se debió en gran parte al nombre de Zola. Dramaturgos desconocidos de diverso talento no conseguían tal reconocimiento y se veían forzados a escribir de una manera tal que les permitiera complacer a un público, si deseaban tener alguna posibilidad de representación. La necesidad de tener un teatro para dramaturgos se hacía evidente, un teatro que protegiera el derecho a fracasar, que fuera lo suficientemente talentoso para garantizar pautas mínimas de seriedad y al mismo tiempo lo suficientemente pequeño para funcionar sin la ayuda de caprichosos benefactores o patrocinadores mercenarios. Esto es lo que llegó a ser en París en 1887 el prototipo de todos los teatros libres, independientes, artísticos, de estudio, de sótano, marginales y de hora de almuerzo, con que han iniciado desde entonces la mayoría de los avances de alguna consecuencia en el arte dramático del siglo XX. A la edad de 29 años, André Antoine trabajaba como oficinista en la Compañía de Gas de París. Un actor frustrado que a los 18 años había sido rechazado por el conservatorio, pertenecía al Círculo Gallows, una de las tantas sociedades de arte dramático de aficionados que funcionaba en París. Su trabajo era seguro y nada excepcional, hasta que un aspirante actor le dio la idea a Antoine de producir una noche de obras de teatro nunca representadas. Inmediatamente, Antoine se encontró con un programa completo de obras en un acto, que incluía una adaptación de Léon Hannick de un cuento de Zola titulado Jacques d'Amour, publicado
estrenado por vez primera en 1880. Debido mayormente a la presencia del nombre de Solá en el programa, la empresa fue acogida por la prensa y ampliamente publicitada. El efecto inmediato fue nefasto para Antoine y sus amigos. Alarmados por el peso del proyecto y el escándalo vinculado al nombre de Solá, el conservador Círculo Galó se echó atrás y retiró todo su apoyo, excepto el arriendo de su teatro en Montmartre, del que era propietario el presidente de la sociedad. El sencillo edificio de madera no tenía vestíbulo y contaba con una capacidad para 343 personas, pero este primitivo antro era evidentemente del gusto de los iniciados, que encontraron allí el camino. El eminente crítico Jules Lemaitre relataba: uno podría darse la mano con los actores a través de las luces del proscenio y estirar las piernas sobre la caja del apuntador. El escenario es tan pequeño que solamente puede ponerse el más sencillo de los decorados y tan cercano al público que la ilusión escénica es imposible. Para el decorado de Jacques d'Amour, Antoine le pidió prestados los muebles del comedor a su madre y los llevó hasta el teatro en una carretilla de mano. Al serle negado el uso del escenario hasta el día de la representación, Antoine ensayó con su compañía en un salón de billares, en la parte de atrás de un café cercano. Por esta concesión, Antoine tuvo que acceder a consumir tragos en el café durante cada ensayo. Obligado por el Círculo Galós a encontrar un nombre distinto para ocultar su desacreditada empresa, la nueva compañía resolvió llamarse Teatro Libre. Una vez concluidos los ensayos, honrados por la asistencia y buena voluntad de Solá y otros escritores y críticos de la misma mentalidad, el 29 de marzo de 1887, el programa inaugural fue preestrenado ante un público invitado especialmente y se hizo una presentación para la prensa la noche siguiente. De las 4 piezas en un acto del programa, solo Jacques d'Amour tuvo éxito. Antoine hizo el papel principal del exiliado comunero que regresaba a su hogar y halla que su esposa, creyéndolo muerto, se ha vuelto a casar. Fue un triunfo personal para Antoine y un crítico se sintió motivado a declarar: si el teatro naturalista produce muchas obras como esta, puede mirar con confianza al futuro. Debido a otros 2 estrenos la misma noche, solo algunos críticos estuvieron presentes, pero aquellos que fueron informaron favorablemente. Una semana más tarde, el célebre Teatro Nacional, el Odeón, solicitó la obra, después de haberla rechazado unos pocos meses antes. Por esto, solamente la existencia del Teatro Libre se legitimó y estableció como un modelo para los años venideros. Antoine no se había atrevido a planear más allá de un solo programa, y el triunfo lo tomó por sorpresa. En sus memorias escribe: yo no tenía ni el menor plan de convertirme en actor profesional o director, y seguramente me habría reído si alguien me hubiera pronosticado que nosotros íbamos a revolucionar el arte dramático. 2 meses después, un segundo programa que contenía 2 piezas sin estrenar se dio en 2 representaciones para un público invitado, en su mayoría del mundo artístico, y esta vez contó con una gran asistencia de críticos. La obra central del programa era una comedia en verso en 3 actos, La Noche Bergamesca, de Émile Bergerac, tomada de Boccaccio y construida con los personajes tradicionales de la comedia del arte. Mucho más interés despertó la pieza corta en un acto, En familia, de Oscar Metenier, que le precedía. La obra era un vívido y auténtico recuento de la vida en los barrios bajos de París, centrada en la descripción de la ejecución de un amigo de la familia en la guillotina. Era puro naturalismo, el cual no le debía nada a las convenciones tradicionales y que movió al venerable crítico Sarcey a comentar: tal vez este sea el teatro del futuro, espero haber partido antes de que llegue. Vale la pena mencionar, en particular, una innovación tal fue el rechazo a usar las luces de proscenio y bajar completamente las luces de la sala durante la representación, sin precedente en Francia, si bien ya familiar en el teatro de Wagner y en otros lugares. Gracias principalmente a la sensación causada por En familia, la respuesta a la velada fue entusiasta, y Antoine pudo pensar de manera realista en un programa completo para la temporada siguiente. Poniendo en juego su seguridad, renunció a la compañía de gas y se atrevió a rechazar una invitación para incorporarse al Teatro Odeón como actor. Para salvaguardar su libertad artística y protegerla del censor, era vital que el Teatro Libre siguiera siendo un teatro de abonados. Después de pasarse un verano distribuyendo a mano 1,300 folletos, Antoine logró solamente 37 suscriptores y enormes cuentas que pagar, pero después de la reapertura en octubre, el número aumentó a más de 3,000. Estos sensacionales acontecimientos eran más de lo que el modesto Círculo Galó podía soportar, y el Teatro Libre se vio forzado a mudarse al otro lado de París, al Teatro Montparnasse. De este modo, después de tan solo 3 programas, Antoine estaba en condiciones de alquilar y llenar un teatro de casi 800 localidades. Antoine siempre insistía que el Teatro Libre no era simplemente un teatro naturalista, sino literalmente libre y dedicado a piezas teatrales, sin estrenar de cualquier género. A través de los años, su repertorio abarcó farsa, melodrama, espectáculos históricos, obras en verso, mimo y hasta sombras chinescas. Pero lo más representativo del estilo del teatro fue El cuarto de hora, la breve pieza en un acto,
Trozo de vida, inaugurada por En Familia, que pertenecía al género llamado comedia rosa. El término implicaba, según las palabras de un crítico, una especie de malignidad ingenua, el estado mental de la gente que nunca ha tenido ningún sentido ético y que vive en un estado de impureza e injusticia como pez en el agua. Típica fue la obra Serenata de Jean Julien, montada por Antoine como parte de su segundo programa en Montparnasse. La obra trata de un complaciente esposo burgués que acepta que su mujer y su hija compartan al maestro particular de la familia como su amante. Al final de la pieza, el marido recibe al maestro como yerno en el seno de la familia sin ninguna indicación de que este hecho cambiara la situación anteriormente planteada. Las ventajas de El cuarto de hora eran varias. Su forma simple y episódica ayudó a Antoine a desarrollar un estilo íntimo de actuación natural, permitió diseñar programas que incluyeran el trabajo de jóvenes aspirantes a dramaturgos junto a obras de mayor envergadura, escritas por autores reconocidos cuyos nombres aseguraban el apoyo del público. Podía ser montada con un mínimo de recursos y fomentaba el desarrollo de un naturalismo de conducta en la escritura que concentraba la atención en la motivación e interacción de personajes antes que en los detalles externos físicos. Finalmente, ponía al descubierto los innecesarios artificios y complicaciones de las obras de fórmula. Strindberg, que siguió de cerca el desarrollo en Francia, reconocía su deuda con los cuarto de hora montados por Antoine, y él mismo escribió unos cuantos, tales como Paria, Simón, Jugando con Fuego y El Fuerte, antes de llegar a su nueva fórmula con El padre y la señorita Julia. Al mismo tiempo, Antoine aprovechó todas las oportunidades que se le dieron para producir obras de teatro importantes. La sensación de la temporada 1887-1888 fue su puesta en escena de El poder de las tinieblas, de Tolstoy. En esta tragedia, terminada en 1886, Tolstoy da viva cuenta de que la vida campesina rusa, presa de la bebida, la ignorancia, la superstición y la avaricia. Tolstoy basó su obra en un caso real de asesinato en la provincia de Tula, y tan auténticos son los decorados y diálogos de la obra que la tragedia emerge como el inevitable resultado de una existencia brutal. Tras su publicación en Rusia, la edición de 200.000 ejemplares se agotó inmediatamente y su representación fue rápidamente prohibida por los censores zaristas. De esta manera, la producción de Antoine, el 10 de febrero de 1888, resultó ser un estreno mundial. Fue también la primera de una serie de obras extranjeras que aumentó la reputación del teatro libre y abrió el escenario francés a nuevas y vitales influencias. Esta fue una labor que iba a ser realizada por el movimiento de teatro independiente en todos los países, estableciendo repertorios multinacionales como nunca había sido hecho antes. La preocupación de Antoine por la autenticidad lo hizo rechazar la traducción existente y comisionó una nueva traducción de la obra, contratando a un consultor ruso para verificar los detalles del dialecto. Era la primera vez que una traducción de un texto extranjero y no una adaptación se representaba en Francia. De igual manera, aunque forzado a adaptar los decorados al repertorio disponible, pudo obtener vestuarios y objetos auténticos rusos de la comunidad inmigrante. A pesar de que el público quedó impresionado por la apuesta, es improbable que El poder de las tinieblas alcanzara externamente el nivel logrado por el Meiningen. Aún así, el review de Deux Mondes comentaba: por primera vez un decorado y un vestuario verdaderamente tomados de la vida cotidiana rusa se presentó en la escena francesa, sin los adornos de la ópera cómica, ni la predilección por las lentejuelas y la falsedad, que parece inherente en nuestra atmósfera teatral. Pero lo que le aseguró el éxito espectacular de la producción fue la actuación convincente de un elenco encabezado por Antoine como el viejo campesino Akim, y que incluía a 2 oficinistas, un arquitecto, un químico, un viajante, un negociante de vinos, una modista y un encuadernador de libros. Tal fue el interés despertado por El poder de las tinieblas que Antoine fue persuadido por la comunidad rusa para dar por primera vez una representación para todo público, a la que siguieron 3 más en Bruselas. Al cierre de la temporada, Antoine había puesto en escena 17 obras nuevas y a la vez establecido una reputación internacional para el teatro libre. En febrero de 1888, Le Figaro escribía: el teatro libre se ha convertido en una institución parisina no por un ocioso capricho de la moda, sino porque responde a un deseo del público, un deseo en el campo del género dramático de separarse del trillado camino donde la tradición ha ejercido su más profunda rutina. Con todo, a pesar del reconocimiento y las salas llenas en cada representación del poder de las tinieblas, Antoine estaba, como iba a estar siempre, profundamente endeudado. Durante el verano de 1888, el teatro libre se mudó de nuevo, esta vez a la Sala de Mont Plaisir, un teatro en el centro de París. Antoine planeó una segunda temporada que contenía 8 veladas de preestreno, 8 noches de estreno ante sus suscriptores y 25 representaciones para todo público. La desventaja del teatro nuevo era que,
con un total de 17 producciones para montar, había agotado las reservas de utilería. Comentando este hecho, Antoine escribía: cada vez más las discusiones sobre nuestras presentaciones se apartan de lo que son los valores o las tendencias de una obra dada, hacia cuestiones sobre interpretación o decorados. Hemos tenido más debates sobre estos asuntos que los que yo hubiera podido imaginar. Esto parecía indicar claramente que la búsqueda de Antoine de la verdad escénica procedía del corazón de la obra antes que de algún tipo de fascinación por los efectos externos. En julio de 1888 vio a la compañía Meiningen en gira por Bruselas y registró sus impresiones en una larga carta al crítico Sarcey. Encontró en el trabajo de estos muchas más cosas admirables, en especial las cuidadosamente ensayadas escenas de masas, así como la capacidad de los actores para actuar sin pensar en el público y de espaldas a él si era necesario. Antoine decidió emular esos aspectos, pero al mismo tiempo halló mucho que criticar, en particular los decorados deslumbrantes y extrañamente diseñados, la absurda riqueza de los vestuarios, los efectos de luz, a menudo impresionantes pero manejados con ingenuidad épica. La actuación la encontró adecuada y nada más. Las dos producciones en el Boulevard de Strasbourg reflejaban la influencia del Meiningen en Antoine, ambas vistas por él como reposiciones de la pieza histórica a través de los métodos de la escuela realista. Estas eran La muerte del duque de Enghien, de Leon Hennick, y La patria en peligro, de los hermanos Goncourt. La muerte del duque de Enghien se presentó en diciembre de 1888. En 3 cuadros era una descripción verdadera de la persecución y arresto del contrarrevolucionario duque de Enghien por los agentes de Napoleón, seguido de su corte marcial y ejecución en Vincennes. William Archer escribía: en un intento de poner un episodio histórico en su pura simplicidad, sin ninguna complicación de trama o análisis de motivos, lo que distinguía a la pieza de los grandes espectáculos del periódico romántico era la total ausencia de heroicidad grandilocuente y el vestuario por el vestuario. Como el Meiningen, los actores de Antoine vestían ropas que enfatizaban a sus personajes y su situación en la obra, en vez de conformarlos a la imagen pintoresca de la imaginación popular. Así, la ropa del duque y la princesa de Rohan hacía hincapié en la miseria de su exilio, mientras que el enviado de Nápoles usaba levita en lugar del uniforme de general. El aspecto más espectacular de la producción fue la iluminación. En el último cuadro, Antoine usó solamente velas, dejando la sala completamente oscura. Durante el interrogatorio del duque se veían solamente las siluetas de los actores. Cuando la corte se retiraba para considerar su veredicto, el prisionero caía profundamente dormido sobre una mesa. Regresaba un soldado, lo levantaba y lo conducía afuera. William Archer comentaba: nada es dejado a la imaginación, sino lo que ésta reclama como su derecho. Pues debe recordarse que ni el espectáculo más emocionante en la vida real nos conmoverá, sino a través de una imaginación empática. Archer había visto el Teatro Libre cuando visitó Londres por una semana en febrero de 1889, así como el Duque de Enghien. El programa del Royal Theatre incluía también el Jacques d'Amour y En familia. Aunque la respuesta del público era favorable, los críticos fueron en su mayoría condescendientes o simplemente no entendían. The Times describía el teatro de Antoine como el feliz coto de caza de los dramaturgos ultrarrealistas o de fin de siglo, quienes gustan de lo horrible y lo repugnante. El mismo Antoine estaba interesado en sacar la mayor existencia posible de su estadía. Cuando la compañía volvió a París, él se quedó para ver la producción de Irving de Macbeth en el Lyceum. Antoine no tenía gran consideración por Irving y no hizo ningún comentario sobre Ellen Terry, pero quedó profundamente impresionado con los decorados y en particular por los efectos de luces que le parecían un sueño inalcanzable para el escenario parisino. Sus comentarios son típicos de su propia modestia e imparcialidad y al mismo tiempo indican lo relativamente escaso de los recursos disponibles para su propia compañía. La receptividad de Antoine a las ideas de otros directores se demostró un mes después de su llegada en Londres, cuando puso La patria en peligro, de Edmond y Jacques de Goncourt, en una escala y un estilo que debían mucho al ejemplo de Meiningen y con efectos de claroscuro en la iluminación que evocaban el Macbeth de Irving. El duque de Enghien, que Enrique había dedicado a los hermanos Goncourt, La patria en peligro, era más una serie de cuadros, 5 en este caso, que una pieza constante. Completada en 1867, había sido rechazada por la Comedia Francesa porque su glorificación de la Revolución le hacía inaceptable durante el reinado conservador
de Napoleón III. Aunque publicada en 1873, nunca había sido representada y se le recomendó a Antoine presentarla durante la celebración del centenario, en 1789. Su producción se distinguió por las trabajadas escenas de masas para las que empleó 200 extras meticulosamente entrenados, así como por su belleza plástica y exactitud histórica. Sin embargo, los interminables diálogos de la obra no eran rescatables ni por su exactitud documental y le quitaban acción a toda tensión dramática. Más aún, los críticos declararon a la compañía de Antoine inadecuada para el género noble, un veredicto que reflejaba exactamente la actitud prejuiciosa hacia el estilo que Antoine intentaba romper. Irónicamente, este parece haber sido una opinión incluso compartida por el mismísimo archinaturalista Edmond de Goncourt. Siguiendo el acostumbrado estreno por suscripción, se había planeado 25 representaciones para La Patria en Peligro, pero la concurrencia era escasa y se le repitió solo 5 veces. De este modo, una vez más, después de una costosa producción, Antoine quedaba con un serio déficit. No iba a ser su último intento de un espectáculo masivo, pero por el momento, los programas del teatro libre se volvieron hacia una fórmula más conocida. En mayo de 1890, Antoine nuevamente daba a conocer a un importante dramaturgo extranjero en el escenario francés. Esta vez se trataba de Ibsen, con una producción de Espectros. Ya en este periodo, el éxito del teatro libre había conducido a la formación de grupos de teatro independiente en otros lugares de Europa. El primero fue un teatro experimental fundado por Strindberg en Copenhague en marzo de 1889 para la representación de sus propias piezas. Cerró después de solo 4 representaciones. De más grande importancia fue el Freibühne, que abrió en Berlín en septiembre de ese año bajo la dirección de Otto Brahm. Como iniciación de su campaña por un nuevo teatro, eligió Espectros, ya montada por el Meiningen en 1886, pero todavía prohibida en Alemania. Igualmente, cuando el teatro independiente bajo J. E. Grain abrió en Londres con Espectros en marzo de 1891, logró llamar la atención sobre el grupo debido al predecible alboroto provocado por lo que The Times describió como el lúgubre y maloliente mundo de Ibsen. Antoine conocía Espectros por lo menos desde el verano de 1888, cuando se le mencionó en su carta sobre el Meiningen a Sarcey. Sin embargo, se demoró 2 años en llevarla al escenario por 2 razones. La primera, como Francia Brunner sugiere, es que Antoine estaba ansioso por el furor crítico producido por la publicación en 1889 de la traducción al francés, hasta el punto de esperar por lo menos el momento en que una representación no fuera cancelada de antemano. En segundo término, no estaba satisfecho con el texto disponible y se tomó el trabajo de encargar una versión más confiable para la que tuvo la autorización de Ibsen. En ambos casos revelaba su característica preocupación por los intereses del autor, en lugar de explotar el rápido éxito del escándalo. Esta misma preocupación, de hecho, lo llevó a cometer su primer error de apreciación en la producción, queriendo asegurar la indulgencia del público francés por el dramaturgo noruego, prohibido y en particular para evitar antagonismos religiosos, cortó tanto el papel del pastor Manders que perdió toda coherencia y varios críticos acusaron al actor de transformar en desagradable el único personaje simpático de la obra. La reacción predominante hacia Espectros variaba entre el aburrimiento y la confusión, aunque la agonía de la escena final era suficientemente poderosa. Al recordar su propia actuación como Oswald, Antoine escribe: "Yo viví una experiencia totalmente nueva para mí, casi el de una pérdida completa de mi propia personalidad. Después del segundo acto no recuerdo nada, ni el público ni el efecto de la producción, y temblando y debilitado, a veces lograba ganar mi compostura solo cuando la obra terminaba y bajaba el telón. En contraste con la confusión de los críticos franceses, 2 visitantes extranjeros quedaron profundamente impresionados. George Moore, el escritor y crítico naturalista, escribió: Antoine estuvo magnífico en el papel de Oswald. La irritación nerviosa de este hombre enfermo fue perfectamente interpretada. Cuando le refiere a su madre las advertencias del doctor francés, en el momento en que pierde la paciencia por sus interrupciones, ella trata de no oír el terrible relato. Antoine, identificándose él mismo con la simple verdad buscada por Ibsen en voz y gesto, proyecta sobre la escena una luz tan terrible, un aire de verdad tan extraño, que la obra parece no estar sucediendo ante nuestros ojos, sino en lo más profundo de nuestros corazones, de una manera que nunca habíamos sentido antes. Escúchame, madre, insisto en que me escuches, dice él, aquejado ya por la incipiente enfermedad. Y cuando llega al final del primer acto, en que la madre, al escuchar gritar a la criada, va hacia la puerta y ve a su hijo besando a la muchacha, exclama: ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¿Qué puedo decir? ¿Qué elogio puede hacerse a una situación tan tremendamente horrible, tan espantosamente verdadera? El poeta sueco y activo propagandista de la literatura escandinava,
Ola Hanson quedó impresionado por la autenticidad de la actuación de Antoine. Su retrato, tanto en su concepción general como en sus detalles incidentales, fue convincentemente escandinavo, a tal grado que yo, como escandinavo, necesitaba mirar a mi alrededor en el teatro y al público para recordarme que no estaba en casa, en algún lugar conocido o en mi propio ambiente. Con todo, en la forma concreta de retratar, Antoine se reveló a sí mismo como el representante del verdadero naturalismo galo. Su cuerpo, sus ropas, sus movimientos, sus gestos, aún la manera de peinarse, eran los de un escandinavo en su casa. Sin embargo, la transparente, clara simplicidad con que estas cualidades se comunicaban eran de una naturaleza totalmente gala. Había esa lucidez que uno observa en la naturaleza hacia finales del otoño, cuando las hojas se pudren en los bosques y el olor de la muerte está suspendido sobre los campos. Era una claridad tan suave y al mismo tiempo tan incesante como la muerte. Interpretando las imágenes poéticas de Hanson y leyendo el resto de su extensa evaluación, uno tiene la impresión de una representación que observó cada detalle naturalista y de igual manera claramente expresiva del profundo significado poético de la obra. El mismo Antoine se sintió lo suficientemente alentado para hacer de nuevo Ibsen al año siguiente con una producción de El pato salvaje. A juzgar por los pocos informes impresionistas que subsisten, esta producción parece haber planteado todavía más problemas insolubles que espectros. Habiéndose acostumbrado finalmente al naturalismo, el público y los críticos eran ahora llevados un paso más adelante hacia el ámbito del simbolismo. Su respuesta fue, en la primera noche de la representación de esta obra de Ibsen en el Teatro Libre, literalmente graznar como patos. No obstante, hacia el final el público permaneció en silencio y recibió el acto final con admiración y confusos sentimientos. Pero a pesar de la acogida indiferente del pato salvaje, Antoine, como el duque Jorge y Otto Braham en Alemania, había puesto a Ibsen ante los ojos del público y durante los próximos 5 años se representaron 12 obras más de Ibsen en diversos teatros de París. A fin de evitar la constante amenaza de quiebra, el Teatro Libre emprendió varias giras extensas por Francia, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania. En el curso de estas, la obra Espectros fue una de las más exitosas y en total se dieron más de 200 representaciones. La temporada 1891-1892 se hizo enteramente con piezas francesas, pero en 1893 reasumió su política de introducir trabajos significativos de autores extranjeros de vanguardia. En enero de ese año dio 3 representaciones de La señorita Julia, la primera producción de Strindberg en Francia. En ese momento, Strindberg había recibido poco reconocimiento como dramaturgo. Aparte de su fallido intento de fundar un teatro independiente en Copenhague, el Frebund había montado El Padre, con moderado éxito en 1890, y una sola representación de La señorita Julia en 1892, que provocó tales protestas que tuvo que ser eliminada inmediatamente del repertorio. Unos años antes, Strindberg le había mandado a Antoine su propia traducción al francés de El Padre, pero a pesar de su declarado entusiasmo por la pieza, Antoine nunca logró darle cabida a su repertorio. Evidentemente, él mismo tenía dudas acerca de La señorita Julia, puesto que la describe en sus memorias como una pieza curiosa de Strindberg. No obstante, se tomó el trabajo de traducir el extenso prólogo a la obra de Strindberg, traducida y distribuida antes del estreno a sus suscriptores y críticos. Fue una decisión curiosa, puesto que Strindberg la había escrito hacía 5 años, y la mayoría de las innovaciones que abogaba habían sido realizadas por Antoine y sus seguidores en otras partes. También resultó ser un tanto imprudente. Antoine descuidó ponerle fecha a la pieza, y los críticos franceses no aceptaron que un simple sueco, aunque Sarcey creía que era noruego, les diera cátedra sobre el estado actual del teatro. Por otra parte, objetaron la crítica de Strindberg a la visión simbolista del hombre en el gran Molière. Es por esto que la noche del estreno estaba malograda antes de comenzar, y la disposición del público no mejoró con las 2 piezas menores que se presentaron la misma noche junto a La señorita Julia. En sus memorias, Antoine escribe: La señorita Julia fue una enorme sensación. Todo estimulaba al público. El tema, el decorado, el haber puesto en un solo acto 1 hora y media con tal cantidad de acción que hubiera sido suficiente para sostener una pieza francesa mayor. Por supuesto hubo protestas, pero fue, después de todo, algo verdaderamente nuevo. A juzgar por los críticos de la primera noche, hubo muy poco que no fuera protesta y mofa. Estos hablan de esta última tanda de tediosa tontería, pornografía internacional, una velada irritante con un aire de locura soplando desde el norte, una mezcla adúltera de Zola e Ibsen, etc. Hasta algunos escritores que estaban asociados con el Teatro Libre insinuaron que el público hizo poco esfuerzo para comprender la combinación de naturalismo y simbolismo de Strindberg. Francis Brunner correctamente observa que aún Espectros había sido mal recibida al principio, pero de hecho, como quiera que sea, Espectros sobrevivió.
y fue representada más de 200 veces. La señorita Julia nunca más fue representada en público por el Teatro Libre y solo recibió 2 invitaciones para ser representada en gira. A estas alturas, la lucha continua por sobrevivir estaba haciendo flaquear las energías de Antoine. Después de una producción sutilmente orquestada del enorme drama social Las Tejedoras de Hauptmann en mayo de 1893, Antoine comenzó a ver la manera de liquidar la compañía. Se llevaron a cabo más giras por el extranjero para poder cubrir los costos, pero en octubre de 1894, Antoine y su compañía de 15 miembros estaban varados en Roma y desesperadamente endeudados. Logró librarse de alguna manera, pero a costa de entregar el Teatro Libre a otra administración, bajo la cual sobrevivió hasta 1896. Después de un tiempo, Antoine se puso al frente del Teatro de Menos Plaisir otra vez, y llamándolo ahora el Teatro Antoine, continuó con su política de promover nuevos escritores. En 1906 fue nombrado director artístico del Odeón, donde trabajó hasta 1914. Después de esto dejó de hacer teatro y comenzó a hacer cine, haciendo una cantidad de versiones cinematográficas de libros de Hugo, Dumas, Zola y otros. Durante los últimos 20 años de su vida, fue un respetado crítico de cine y de teatro. Murió en 1943, a la edad de 86 años. Cuando Antoine fundó el Teatro Libre en 1887, su principal objetivo fue proveer un escenario donde se pudieran representar piezas nuevas y sin estrenar. Cuando visitó Londres en 1889, dijo en una entrevista: "El objetivo del Teatro Libre es incentivar a todo escritor a producir para el teatro y, sobre todo, a escribir lo que se siente inclinado a escribir y no lo que piense que un empresario va a producir. Yo produzco cualquier cosa que tenga un grano de mérito sin considerar la opinión que yo pueda tener de lo que el público pensará de ella. Y produzco cualquier cosa que un escritor conocido me traiga, y exactamente como me lo entrega. Si escribe un monólogo de media docena de páginas, el actor debe decir esa media docena de páginas palabra por palabra. Su ocupación es escribir la pieza, la mía, hacerla actuar". En sus 7 años con el Teatro Libre, Antoine puso 111 piezas, la mayoría de ellas desconocidas en Francia. El cuidado que tomó con la selección y presentación, su negativa a capitular haciendo frente al ataque furioso de la crítica y su determinación por educar antes que complacer el gusto del público, ratifica su afirmación de ser un director hecho a la medida de los dramaturgos. Indudablemente sus grandes éxitos se realizaron en el campo del naturalismo y nunca cesó de reconocer el apoyo e inspiración de Zola, pero sobre todo le mostró al mundo lo que un teatro puede hacer cuando se lo libera de los obstáculos impuestos por la rutina y el lucro. Gracias por haber llegado al final del video. Si no te has suscrito, considera hacerlo y nos vemos en el próximo capítulo sobre el teatro simbolista.